Eh, hemos estado, y esta es la segunda reunión en que participo, hemos estado hablando sobre las iglesias del libro de Apocalipsis y vemos que, bueno, el Señor a estas 7 iglesias, a 5 de ellas, reprende, a pesar de que al comienzo del libro de Apocalipsis, él dice claramente que su presencia está en medio de esos 7 candeleros que representan las 7 iglesias. Entonces, aun cuando la iglesia es reprendida por alguna doctrina o alguna cosa que está pasando, la iglesia siempre goza de la presencia del Señor en esa congregación. Entonces, está bueno porque así es como Él nos puede enderezar. A mí me gustaría que nosotros pues investigásemos esas 7 iglesias muy minuciosamente para ver en cuál de esas iglesias es que estoy o que estamos, cuál de esas iglesias se parece más a la congregación esa en que estamos. Bueno, algunos dicen que las 7 iglesias representan 7 épocas de la historia a través de las cuales la iglesia ha pasado, y que cada una de esas iglesias pues representa un periodo de tiempo de existencia de la iglesia. Es verdad, algunas cosas de esas se asemejan, pero hay otras pues que lo cierto es que el Señor está en medio de las iglesias y que cada iglesia tiene una característica especial. Me tocó a mí hablar en la última vez sobre la iglesia de Pérgamo, donde el Señor dice que en esa iglesia, en esa congregación, esa congregación habita en un lugar donde está localizado algo terrible que es el trono de Satanás. Entonces, para entender un poco más esto, ¿no? Esta revelación que nos da el Señor, estudiando la historia de la iglesia, de la gente, del área donde está la iglesia, vimos que su historia y su comportamiento de la gente del pueblo, pero también de la iglesia, en la época en que se escribe, en que el apóstol Pablo escribe esta carta, este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pero encontramos allí que hay varias cosas. Una ciudad estilo Nueva York hoy en día, una ciudad grande, es un centro universitario, es un centro médico en el Mediterráneo, porque ahí pues hay una gran cantidad de templos. Entre ellos está el templo de Zeus, está el templo de Atenas, hay varios templos ahí, pero uno de ellos es el templo a un dios que se llama ¿por qué es que a uno se le pierde? Esculapio, perdón, me lo sé de memoria y me patinó el cassette. Uno de esos templos es el templo dedicado a Esculapio, que es el dios de la medicina y de la sanidad. Y por eso ahí en esa ciudad se desarrolla una escuela de medicina muy grande y es donde llegan jóvenes de todo el Mediterráneo a efectuar sus estudios universitarios, quiere decir, para graduarse en medicina, de lo que había en aquel tiempo, pues. Pero esa facultad, esa escuela de medicina, esa autoridad que había allí, se convierte en una potestad religiosa dedicada a Esculapio, el dios de la sanidad, cuyo símbolo es la serpiente. Mira que esta cuestión aún en nuestros días nos influye, porque la medicina moderna de hoy tiene como símbolo la serpiente enrollada en el báculo. Y eso es lo que impera en el día de hoy. Ese es el símbolo de la medicina moderna. Y mira cómo es las cosas, que el doctor, y déjame decirte, yo no tengo nada contra los doctores. Yo creo que cuando el doctor es un hombre de Dios, se convierte en un instrumento de Dios, como Lucas era instrumento de Dios para que el apóstol Pablo tuviera remedio para una enfermedad que él tenía en los ojos y una serie de cosas. Él viajaba, hacía sus viajes misioneros
y Lucas iba con él, y ese era su médico personal. Entonces no es que hay una maldad en la medicina, sino que cuando la medicina está en manos de la maldad, entonces vienen los abortos y vienen la fabricación de virus y vienen la fabricación de drogas que te llevan, y no estamos hablando de cocaína ni de la otra, estamos hablando de una droga que te lleva a una dependencia en la droga para continuar viviendo. Hay medicinas que se toman, que hay enfermedades crónicas que requieren este tipo de medicina y creas una adicción a los medicamentos. El médico de hoy, por ejemplo, nos manda a que gastemos nuestro dinero, no solamente pagándole a él por sus servicios, sino que también nos vayamos a un lugar que se llama la farmacia, donde obtenemos el medicamento que nos va a restablecer la salud. Ese medicamento y ese lugar que es la farmacia donde vamos a comprar estas cosas. Farmacia viene de la palabra griega farma, farmaquía, que quiere decir hechicería. Entonces, hay un elemento ahí encubierto, por decirlo así, y hay algo muy sublime dentro de la medicina y una tela muy fina por cortar de que cuando las cosas son de Dios y cuando las cosas son del diablo, del enemigo. Pero vamos a ver, el asunto y el problema viene cuando, como ya lo mencioné, es cuando se crea una dependencia en los medicamentos y el pueblo y la iglesia incluida, porque la iglesia ve al doctor como un instrumento de Dios para darle salud, así como dije anteriormente, Lucas era un instrumento de Dios de bendición para el apóstol Pablo, que tenía problemas de salud. Entonces, pero cuando la iglesia, la gente depende, tiene esa dependencia en la medicina, en la farmacia, eso se convierte en un problema porque la gente comienza a creer más a la farmacia que a creerle a Dios. Porque si Dios no puede arreglarte, entonces está la farmacia que Él sí te resuelve. Entonces hay algo subliminal aquí en esta cuestión con la que hay que andar con mucho cuidado. Y yo pienso que este virus que está amenazando, esta peste que está amenazando al planeta entero, tiene que ver mucho con esto, porque se originó en un país no solamente ateo, pero que tiene el símbolo del dragón, tiene el símbolo de la serpiente, y está atacando al mundo entero. Escuchaba a un evangelista hace unos días que habló de que este año 2020 iba a ser un año apocalíptico. Yo pensé, bueno, qué raro, porque en ese momento, como no había este asunto de la peste y la cosa, pensé que el 20, que quiere decir en las escrituras bíblicas, en los números de las escrituras, los números tienen un significado. El 7 es complemento, plenitud, el 10 es la ley, etcétera. Cada número tiene un significado. Bueno, el 20 tiene su significado también, y el 20 significa redención. Y nosotros estamos existiendo hoy en el 2020, una doble redención. Pero si no sabemos, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, si no sabemos y si el Señor no nos abre los ojos para ver, y porque le tenemos que pedir que el Señor abra nuestros ojos para entender la Escritura como debe ser, así como el Señor cuando iba después de su resurrección en el camino a Emaús, se detuvo y a explicarle las escrituras, dice que le abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Y mira qué cosa, que caminaron con él todo un día
y no lo reconocieron. O sea, al Cristo resucitado, al Cristo de los milagros, al Cristo que está contigo, que está conmigo, se necesitan unos ojos especiales para verlo. Y los ojos es el Espíritu de Dios. Pero esto es importante que nosotros mantengamos una alianza, un pegue, una dependencia, sí, una dependencia esta vez, pero una dependencia en el Espíritu de Dios. Y mira, en el libro de Isaías, capítulo 26, hablando de esta peste que estaba sucediendo hoy en día, en el capítulo 26, versículo 20, la palabra de Dios le dice a su pueblo, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, en tanto que pasa el juicio, en tanto que pasa la mortandad. Dios tiene una instrucción para su pueblo para que se quede en casa. Y en este momento eso es lo que retumba, a pesar de que vivimos en un mundo, por todas las formas de verlo, un mundo prácticamente diabólico en todas las cosas que están sucediendo. El consejo y la voz es quédate en tu casa. Sin embargo, todos los días en la televisión vemos que hay gente que no lo hace. Y te voy a decir, hay gente que está contaminada, hay gente que se está muriendo, hay cristianos que se están muriendo, hay pastores que se han muerto, etcétera, etcétera. Pero ese virus llega cuando andas por fuera. Entonces, si la instrucción de Dios a través del profeta Isaías, si no le crees al profeta que le dice quédate en casa, si a la salida de Egipto, cuando iban a salir de Egipto, Moisés recibe la instrucción de Dios y le dijo a la gente, dile a la gente, ya en medio de plagas y en medio de cosas allá en Egipto, Dios le dice a Moisés que le diga a la gente, dile a la gente que esta noche se queden en casa, que entren a la casa, que maten un cordero, una oveja especial, y esa oveja utilicen la sangre y pinten el dintel de las puertas con la sangre del cordero y se coman el cordero, pero que se queden en su casa esta noche y que celebren esa cena, lo que se conoce como la cena de la paz. Si ellos no hacen eso, el primogénito en esa familia, aunque sea el pueblo de Dios, iba a perecer. Pero aquellos que son obedientes a la palabra, se metieron en su casa, se quedaron esa noche, hicieron como la palabra de Dios dijo y sobrevivieron. Y al día siguiente, la puerta se abrió y salieron a la libertad. Yo creo que la misma cosa está pasando hoy en día. 2020 quiere decir una doble redención. Un año apocalíptico, sí, pero hay una doble redención porque el pueblo necesita ayuda de Dios. Hay un juicio sobre el planeta, hay un juicio, como dice aquí en Isaías, porque Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Mira, hay muchas cosas malas que están sucediendo y definitivamente esta peste es un juicio, pero hay una salida. La salida es no salir, sino quedarte en casa. Entonces, mira, a la iglesia, en este mensaje a las 7 iglesias, a la iglesia de Esmirna, que es una iglesia sufrida, le dice el Señor, mira, el diablo va a venir a hacerle un poco de maldades a ustedes, pero mantente firme y esto es por un tiempo nada más. Yo pienso que nosotros el Señor nos está diciendo que esta peste que hay es por un tiempo, porque el diablo no tiene autoridad absoluta para ejercer nada en este planeta, a menos que Dios, el Todopoderoso, que le ha delegado toda autoridad, todo poder a Jesucristo. Jesucristo tiene esto en sus manos y esto es por un tiempo. Pienso que es así. Pero también a la iglesia de Filadelfia, que es otra de las iglesias a las cuales el Señor no reprende, como reprende a las otras 5, sino que las ayuda, las incentiva y las anima a que sigan adelante.
Pero a esta iglesia en Filadelfia, el Señor le dice, mira, yo tengo la llave que abre que abre y que ninguno cierra. Y la que cierra y la que ninguno abre. O sea, yo tengo el control de todo aquí. El Señor le está diciendo a la iglesia en Filadelfia que Él tiene control absoluto de todas las cosas. Y le dice a la iglesia, porque has guardado mi palabra, hay una puerta abierta para ti. Sé que estoy cambiando un poquito las palabras para darle el sentido, porque el Señor le dice a la iglesia que Él sabe que esa congregación ha guardado su palabra, que son débiles, que no son fuertes, pero que han guardado su palabra. Por lo tanto, hay una puerta abierta. Muchos en las iglesias que tenemos algún proyecto, yo me acuerdo cuando comenzaba con mis proyectos de televisión y cosas de esas, que el Señor me abra la puerta, ando buscando esto y esperando que el Señor abra la puerta. Pero me di cuenta que la puerta estaba abierta. Más tarde el Señor, por revelación, me dice, no sé qué es lo que tú esperas. Si la puerta está abierta, ya con la edad y la experiencia, uno se da cuenta que la puerta está abierta. Y no comenzaste el proyecto antes por no creer lo que el Señor dice, que tienes una puerta abierta. No es que tienes que esperar que la puerta se abra o que el Señor la abra. No, el Señor dice que la puerta está abierta. Y hay una puerta abierta para nosotros hoy en día. Hay una salida, porque el Señor no deja una tentación sobre nadie a menos que haya una salida a la tentación esa. El diablo no puede hacerte el daño a menos que el Señor lo permita. Y cada cosa que el diablo te viene a hacer, el Señor te provee una salida. Y ahora mismo con esta peste, el Señor nos ha dado una salida. Hay una puerta abierta para nosotros. Hay una puerta abierta para ti. Hay una salida. Al diluvio, la salida fue el arca. Y el Señor dice que Él va a venir, que en los días de su venida van a ser como en los días de Noé. Entonces, valdría la pena investigar qué estaba pasando en los días de Noé para ver si, comparando lo que está sucediendo hoy con los días de Noé, la salida del arca, de la puerta esa que el Señor tiene para nosotros, para el día de la prueba que viene sobre todo el mundo entero, sea revelada a nuestros ojos y podamos tomar y podamos creer que Él va a llevarnos a través de esa salida. Hay una salida. La salida está en la palabra. La salida está en la confianza que depositemos en nuestro Dios. La salida está en creer que Él está en control de todo. La salida está en que nada se le va a salir de las manos al Dios Todopoderoso, a Jesucristo. La salida está en creer que Él cuida de nosotros. Por eso Él nos dice el Señor Jesús en Mateo 24, no temáis, viene esto, vienen los terremotos, vienen pero no teman. No temamos porque Él está con nosotros. Ahora, tenemos la salida. La salida es que pongamos la palabra de Dios primero, no importa lo que el mundo o las circunstancias o la tradición te quieran hacer creer y obedecer. Por ejemplo, ahora mismo estamos en lo que se llama, voy a utilizar esto como un ejemplo para que tú veas dónde está tu fe y dónde estás parado tú en tu palabra. Se conoce como, he oído la expresión, la Semana Mayor. Yo nunca había, yo tengo 73 años, yo nunca había oído esa expresión, la Semana Mayor. Hasta hace unos 5 años, 10 años atrás, digamos, que escuché la Semana Mayor. Y digo, wow, ¿de dónde habrá salido ese término? Porque yo la conocía como la Semana Santa. Entonces pienso, ¿será que no le decimos Semana Santa porque ese es un término católico? Y entonces le decimos la Semana Mayor. Y la Semana Santa
es otra cosa. Porque estoy pensando, no, estoy pensando que es porque es un término católico. Pero sea católico, o sea evangélico, o sea protestante, o sea lo que sea en las denominaciones cristianas, la Semana Mayor y la Semana Santa se celebran los mismos días. Se celebra el Jueves Santo, se celebra el Viernes Santo, se celebra el Sábado de Gloria, se celebra el Domingo de Resurrección, con cultos al amanecer y todos esos ritmos, todas esas cosas. Parece bonito, pero déjame ver, vamos a investigar un poquito lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor les pidió a sus discípulos que consiguieran un lugar donde celebrar la Pascua. Allá la vida, la Pascua. Mucha gente no sabe lo que es la Pascua. Dentro de las iglesias no saben lo que es la Pascua. Hay quienes dicen felices Pascuas para el tiempo de Navidad. ¡Qué locura! Además de que la Navidad es otra cosa, que ni es bíblica. Pero hay gente que dentro de nuestras iglesias que no saben sobre esta Pascua a la cual el Señor convocó a sus discípulos a celebrar. Si tú hubieras estado allí el día que Él convocó, tú estarías celebrando la fiesta esa con el Señor. Y la fiesta es una cena, la cena del Cordero, la cena de la Pascua, la cena de la conmemoración de la salida de Egipto del pueblo. El mismo Cordero ese que le dijeron al pueblo, métete a la casa y quédate ahí adentro hasta que pase el ángel de la muerte y no mate a tu primogénito. ¿Okay? Esa es la celebración de la Pascua. Hoy en el tiempo de Jesús. Estamos hablando de esa semana mayor o Semana Santa, o lo que sea, el día que estaban con Jesús, sus discípulos. Y Él les pidió que encontraran un lugar donde celebrar la Pascua. Pero es que hay gente que no saben qué es esa Pascua. Bueno, según el calendario de Dios, no el calendario nuestro. Aquí nosotros vivimos en dos calendarios. Uno que es el calendario de Dios y el otro que es el calendario de Roma. Nosotros vivimos y conocemos y nos enseñaron y nos metieron en la cabeza el calendario de Roma. Y el calendario de Dios lo tiraron a un lado y le pusieron el calendario de los judíos. Entonces nosotros conocemos como fiestas judías, calendario judío, etcétera, etcétera. Ahora, según el calendario de Dios, la Pascua es el que el Señor convocó a sus discípulos para que encontraran un lugar para celebrarla. Si fuera hoy día el asunto, la Pascua esa comenzó anoche. Ayer a las 6 de la tarde, en la fecha, o en el día de ayer, hubiese sido el día en que Jesús le dijo a sus discípulos, hey, necesitamos un lugar para congregarnos, utilizando el lenguaje evangélico, para congregarnos esta noche porque vamos a hacer un culto, el culto de Pascua. No, el Señor les dijo, necesitamos un lugar para celebrar la cena de Pascua. La cena hubiese sido anoche, después de las 6, o ayer después de las 6 p.m. Porque en el calendario de Dios, los días comienzan a las 6 de la tarde. No a medianoche como comienzan en el calendario romano, que es el que nosotros conocemos. Entonces hay un enredo aquí porque cuando los discípulos fueron a la tumba en el primer día de la semana y que la Biblia dice que el Señor resucitó en el primer día de la semana, resulta que el primer día de la semana comenzó el sábado a las 6 de la tarde. Porque en la Biblia el primer día de la semana comienza el sábado a las 6 hasta el domingo a las 6. Y el domingo es un mal nombre, porque es el día del sol. Pero por eso la palabra de Dios habla del primer día de la semana, no de domingo. Porque el domingo es una palabra que dedica ese día al sol. En inglés, Sunday. Fácil como eso. Y aún en los cristianos evangélicos americanos de habla inglesa celebran el Sunday, el día del sol. Pero bueno, mira lo que dice la Biblia. No quiero meter por ese lado.
Hay gente que no sabe qué es la Pascua. Pero según el calendario de Dios, la Pascua comenzó anoche, miércoles 8 de abril a las 6 p.m. La Santa Cena, la cena de la Pascua, habría sido anoche, después de las 6 p.m., 6, 7, que llegaron los manes, se sentaron, trajeron la comida, la cuestión. A las 6:30, a las 6 era el asunto. Y celebraron. Luego de la cena, Judas se va. Vamos a hacer una cronología aquí para que veas algo interesante. Después de la cena, anoche, Judas se va a traicionar al maestro y le dice a los sacerdotes del templo que después que terminan la cena, se iban a ir para Getsemaní, el huerto de Getsemaní, y allá iban a tener, ya no sé, momentos de oración, etcétera, etcétera. Ya. Y entonces, a las 12 de la noche, anoche, los soldados del templo fueron a medianoche a arrestar, a capturar a Jesús. Y esos soldados son los soldados del templo. El templo en Jerusalén tenía una guardia. Y esa guardia del templo, los soldados del templo, son los que arrestan a Jesús y se lo llevan para el templo a medianoche. Todo el mundo está dormido y como Jesús era tan popular, el asunto era hacer lo que había que hacer de noche cuando no había nadie y no se enteraban para que no hubiese el alboroto ese en el pueblo de los seguidores de Jesús, que lo habían arrestado. Entonces, en esa madrugada, de las 12 a las 6 de la mañana, juzgan al Señor y lo declaran hereje, y el sacerdote se rasga las vestiduras, y eso es en muestra de una herejía de alguien que siendo hombre se dice ser Dios. Entonces, y lo declara, y el hereje tiene que morir. Entonces, pero ellos no lo pueden matar. Entonces se lo van a llevar a Poncio Pilato tempranito en la mañana para que el gobierno sea el que lo mate y que lo declare la pena de muerte. Pero Poncio Pilato, ¿te acuerdas que la esposa le dijo, uy, no te metas con Jesús, porque ella era seguidora de Jesús, porque hay algo raro aquí con el Señor, y hay un poder especial en él? Y Herodes se echa por atrás y dice, yo no quiero lío en esto, y se lo manda, Poncio Pilato se echa para atrás y dice, yo no quiero lío en esto, yo se lo voy a mandar a Herodes para que Herodes tome la decisión. Entonces, Herodes lo reciben allá en el palacio de Herodes, y Herodes tampoco ve la razón, y si no me voy a meter en este lío tampoco, allá que se lo mando otra vez para Poncio Pilato. Ninguno de los tres, ni la religión, ni el poder político, la religión representada por los sacerdotes, el poder político representado por Poncio Pilato, y Herodes representa la pompa, el dinero, la riqueza. Eso es lo que él era, uno de la farándula. Entonces, y eso en el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que el dragón le dio a la bestia que salió del mar, le dio su trono, que es la silla presidencial, el gobierno, le dio su poder, que es el billete, son los dineros, los ricos, los poderosos de la tierra son los ricos, dice la Biblia también, y le dio por tercero la grande autoridad, que es la religión. Entonces son las tres potestades de cómo el demonio controla el planeta. Y esas son las tres potestades que están reemplazadas o representadas, mejor dicho, por los sacerdotes del templo, por Poncio Pilato y por Herodes, que ninguno de los tres quiere meterse en el lío de matar a un hombre que todo el mundo sabe que es inocente. Pero entonces, Poncio Pilato, muy hábil, sin saberlo en realidad, porque él pues era un impío, sin saberlo él, pero proféticamente hace que el pueblo escoja, sea el pueblo que escoja a Jesús como oveja expiatoria y que suelte a Barrabás.
porque Él les da para escoger. Un tipo muy hábil dice, de esto me salgo ahorita. Yo no sé, ustedes lo quieren matar, pero yo, la verdad es que me voy a lavar las manos de este asunto. Así que ustedes escogen a Jesús o escogen a Barrabás. Y el pueblo dijo, escogemos a Barrabás y que sea la sangre de Jesús sobre nosotros. Eso es lo que el pueblo dice. Y eso es algo profético, porque la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Y ahí se manifiesta esa palabra. Entonces, cuando Poncio Pilato se lava las manos, no quiero lío en este asunto, ustedes lo escogieron y ustedes son los que lo matan. Ustedes han dictado la sentencia de muerte y lo mandan hacia el Gólgota, donde lo van a crucificar, que es el sistema de muerte que tiene implementado un sistema de muerte ejemplar para aquellos que vienen en contra del imperio que es Roma. Y ellos consideraban a Jesús, pues, rey de los judíos, etcétera, etcétera, y le hicieron su ejecución ahí en el Gólgota como un ejemplo para que el resto de la gente lo viera. Eso era lo que él pensaba, pero en realidad dice la palabra de Dios que en la cruz del Calvario Dios se rió, se burló de las potestades y se rió de ellos. Pues ellos pensaban que estaban haciendo una gran cosa matando a Jesús, pero en realidad lo que no sabían es que con la muerte del Cordero venía el perdón para los pecados. Entonces, y por eso la Biblia dice también que si ellos hubiesen sabido que lo que estaba pasando ahí en la cruz, nunca hubiesen crucificado al Señor de Gloria. Lo dice en 1 Corintios. Entonces, todo lo que sucede en la vida de Jesús es algo, todo lo que está en la Biblia no es porque querían llenar un espacio de páginas, no, es que cada letra, cada cosa que hay en la Biblia es para un mensaje profético, una forma de que Dios ilumina nuestra mente, ilumina nuestro espíritu para comprender el propósito y las cosas de Dios, el propósito que tenemos en la vida, el propósito de Jesús, el propósito de todas las cosas. Por eso es que hay que pedirle a Dios, cuando tú lees la Escritura, que Él abra los ojos espirituales para entender la palabra, para entender el mensaje. Y yo pido que Dios nos abra los ojos espirituales ahora mismo, porque lo que está pasando aquí es que ese día de Pascua, que era el día de Pascua, el día que sacrificaron, la noche, acuérdate, la Pascua comenzó a las 6 de la tarde. Vino la noche, vino la cena, vino el arresto en la noche. En la madrugada viene el juicio. Y en la mañana a Poncio Pilato. Y en la mañana a Poncio Pilato y a Herodes. Y de regreso para Poncio Pilato. Pero a las 12 del día de la Pascua, Jesús estaba crucificado ya. Y Jesús muere a las 3 de la tarde del día de Pascua. Para cumplir las Escrituras. Para cumplir lo que estaba escondido allá atrás sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto tenía que ser no solamente una ejecución allá afuera de un hombre, etcétera, etcétera, sino que tenía que tener un sentido espiritual y cumplir letra por letra de la palabra de Dios. Entonces, Jesús está crucificado, estaría crucificado hoy, que es el día de la Pascua. Si vas a celebrar el día de la Pascua, celébrala hoy, porque hoy es la crucifixión. Si vas a celebrar la muerte de Jesús, la debiera, si es motivo de celebración, porque no es un motivo de celebración, pero si la quieres recordar, tendría que ser hoy, porque el día de la Pascua es el día que Él muere, no es el Viernes Santo. Pero entonces, la tradición te ha invadido, no solamente la iglesia, sino tu mente, tu espíritu, de que Él murió el viernes. Pero mira, dice que a las 3 de la tarde estaba muerto y que se apresuraron, el día de la Pascua, se apresuraron a bajarlo de la cruz
porque venía el día de reposo. Pues todo el mundo lo pone el viernes porque el sábado es el día de reposo. Pero resulta que en la Biblia dice, allá en el libro de Eclesiastés, por allá atrás, en el libro después del Génesis, Éxodo, Números, Levítico, en el libro de Levítico habla de que el día de la Pascua, la Biblia dice que en esta es una semana de celebración. La Pascua es una semana de celebración. La Pascua, el día de la Pascua sería el día de hoy, de 6 de la tarde de anoche a 6 de la tarde de hoy en día. Pero la celebración de la Pascua es una celebración de una semana. Ahora, en esa semana hay día de la Pascua, fiesta de la Pascua, fiesta de panes sin levadura, fiesta de las primicias y al final de la semana el sábado regular, que tienen que día de reposo. Entonces, todos estos días, tanto la Pascua como la fiesta de las primicias, como la fiesta de panes sin levadura, que es la que sigue, y la fiesta de las primicias, son días de reposo, Shabbat, sábados. Entonces, ¿qué pasa? Que se apresuraron a bajar a Jesús de la cruz porque venía un día de reposo que es la fiesta de los panes sin levadura, y ese es un Shabbat, es un sábado, es un día de reposo. Por eso es lo que no nos dicen, pero nos toca a nosotros investigar. Entonces, ya, como sabemos, la celebración de la Pascua en realidad es de una semana de celebraciones plural, y hay varios días de reposo. Voy a decir otra vez, están la Pascua, panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Estos son sábados, son días de reposo. Sábado es un día de reposo. El Shabbat no es el séptimo día. El Shabbat en el hebreo es un día de reposo. Resulta que el mandamiento de Dios es el día de reposo del séptimo día. Pero también los días de reposo se llaman Shabbat y son días de reposo. Ok. Porque la Biblia también dice que los discípulos fueron temprano el primer día de la semana, y ese para nosotros es un domingo, pero cuando ellos llegaron a la tumba, el Señor ya había resucitado. O sea que dicen que resucitó en el primer día de la semana, pero para nosotros el primer día de la semana comienza a las 12 de la noche al final del sábado, que termina a las 12 de la noche, y comienza el domingo o el primer día de la semana a las 12 de la noche. Pero resulta que en la Biblia el día bíblico comienza a las 6 de la tarde. O sea que el primer día de la semana comienza el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, si la Biblia dice que resucitó en el primer día de la semana, es posible, o es verdad, que resucita al tercer día, cuyo tercer día resulta ser el sábado del día de reposo. El sábado del día de reposo termina a las 6 de la tarde. A las 3 de la tarde él cumplía ya los 3 días, él resucita, y el primer día de la semana comienza el sábado a las 6, no el domingo. Cuando ellos llegan el domingo allá, ya el Señor había resucitado. Ahora, lo cierto es que para entender esto, hay muchas opiniones y hay muchas explicaciones. Y por razón de las muchas opiniones que hay alrededor de los días y las fechas de esta semana en particular, el Señor sabiamente nos manda a observar la Santa Cena, la cena de Pascua. No la cena de la Pascua de los judíos, sino más bien la cena del Señor, porque Él estaba allí y era la Santa Cena. Y Él dice, haced esto, lo dice Pablo, dice también el Evangelio,
haced esto en memoria de mí. Lo que somos llamados a celebrar es esa cena. No dice que celebremos la resurrección, no dice que celebremos el resto de las cosas, sino que la tradición te hace ponerte en procesiones y en cosas, y la religiosidad acá en lo evangélico te pone a celebrar cosas, hasta cultos, el día domingo en la mañana, lo que llaman el domingo de resurrección, pero que en realidad es una confusión inmensa, porque en el planeta, en los Estados Unidos, en todos lados, celebran es Easter. Los cristianos allá dicen domingo de resurrección, pero están celebrando Easter. Easter es una fiesta pagana. Y los huevos que pintan, y el conejo, y la cuestión, todas esas celebraciones. ¿Alguna vez has visto un conejo poner huevos? Bueno, pero en las tradiciones cristianas allá celebran esas locuras, y allá en Europa también. Pero son tradiciones. Y ciertamente el Señor nos ha dicho que las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Entonces, hay que dejar esas religiosidades y esas tradiciones, porque ellas, dice el Señor, invalidan la palabra de Dios. Y eso precisamente es lo que tenemos hoy en día, que nos tiene tan enredados a todos. Esas tradiciones y esas cosas que el Señor no nos ha dicho que celebremos. Él nos dice que celebremos la cena. Haced esto en memoria de mí. Y sabemos que la resurrección es una fiesta importante, o un evento importante. Y se hacen todas estas cosas y estas liturgias y estas cuestiones en ese domingo. Pero no nos llamaron a eso. Más bien es como una religiosidad. Creemos en un Cristo resucitado, porque la resurrección es la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Y la resurrección es la evidencia que así como Él se levantó, nosotros que creemos en Él también hemos sido, tiempo pasado, levantados con Él. Dice la palabra, la dice en Efesios, que hemos sido levantados con Él y que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Eso es lo que dice la palabra. Pero nosotros, viendo la realidad, viendo lo que está alrededor nuestro, es como cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y dice que él vio el viento, vio las aguas y oyó el rugir de las olas, le dio miedo y se comenzó a hundir. Bueno, igualito. Acá el entorno en que estamos nos dice, hey, Viernes Santo, brother, no puedes comer carne, no puedes esto. Con los católicos, con los evangélicos, prácticamente la misma cosa. Las iglesias se van a retiros y el diablo se encarga del pueblo. Pero es por estas tradiciones y estas cosas. Yo venía escuchando hoy, que fui un momento allá al pueblo, a la hora en que los viejos podemos salir, cómo este sacerdote de la Iglesia Católica explicaba todas las cosas que se hacen el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y yo quedé pasmado. Yo nunca había oído una descripción de todos los eventos y todas las cosas que tienen que hacer. Bueno, pareciera que es algo muy reverente y pareciera que es como para edificarnos como cristianos, para seguir. Pero nada de esas cosas nos llamó el Señor, porque la mayoría de esas cosas son falsas y no están en la palabra de Dios. Y todos son inventos del hombre. Ahora, las fiestas del Señor son eventos proféticos. La Pascua era un evento profético. Ya no es un evento profético, porque ya esa profecía se llenó, se realizó, mejor dicho. 4 de esos eventos proféticos ya son 7, la fiesta del Señor.
no la fiesta de los judíos, las fiestas del Señor. Son 7 fiestas especiales, 4 de ellas, todas son en el tiempo que las dictaron, que le dijeron a Moisés en Levíticos que las escribiera y que las describiera y dieron las instrucciones de todas esas cosas. Eran eventos proféticos de algo que venía en el futuro para el pueblo de Israel. Pero 4 de esos eventos ya se llevaron a cabo proféticamente. Jesús, el Hijo de Dios, estaba allí en Israel para celebrar él esas 4 fiestas. La Pascua, que él es el Cordero, las primicias, y él es la primicia. Así que en realidad la resurrección es la primicia, es la celebración de la fiesta de las primicias. Y entonces, después viene Pentecostés, 50 días más tarde. Y el Espíritu Santo dio evidencias de lo que estaba sucediendo en ese momento. Así que esas fiestas se celebran y se llevan a cabo. Lo profético de ellos tomó lugar hace 2000 años atrás. Sin embargo, son 7 en total y quedan 3 por celebrar. Y créeme que nos debiéramos enterar cómo es que son estas fiestas, porque son eventos proféticos. Y Jesús estuvo en las 4 primeras y Jesús va a estar en las 3 últimas. Créeme que va a suceder así, porque esas fiestas no son las fiestas del pueblo de judío, son las fiestas del Señor. Entonces, mejor es que a través de los judíos nos demos cuenta en el Antiguo Testamento qué es en qué consiste. Porque en una de ellas, que es la última, la fiesta de la fiesta se me borró el cassette. La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, la palabra dice que vamos a tener que ir, va a ser celebrada en Jerusalén con el Señor. Y que toda la gente del planeta va a tener que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos con el rey. Y tenemos que llevar una ofrenda especial. Y la gente que no vaya a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la nación que no vaya no va a recibir lluvia en esa tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay agua, no hay comida. Entonces estas fiestas son fiestas proféticas y nosotros tenemos que saber de ellas. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Pascua. A la iglesia de Filadelfia, en el problema que tenían, Dios les dijo, Jesús les dijo, hay una puerta abierta para ti. Y hay una puerta abierta para ti hoy en día también. Y voy a decir nuevamente, la salida, la puerta es creer en la palabra de Dios. Porque a Filadelfia, él le dice, porque has mantenido, porque, vamos a leerla exactamente como dice, por cuanto has guardado, en Apocalipsis 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y tú puedes pensar que eso sería la salida que están hablando sobre el tiempo de tribulación y toda esa cosa. Pero en realidad la palabra de Dios, cuando está escrito, y no es porque te salgas del contexto, pero si dice que te va a salvar de una prueba, te va a salvar de una prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y esta peste es una prueba que ha venido sobre el mundo entero. Entonces, esa palabra es para ti y es para mí. Hay una doble redención
eh, este año. Hay una doble salida este año. Después de la peste de Egipto, vino la redención del pueblo de Israel. Esa noche vino la última peste, que fue la muerte de los primogénitos, pero todos los que obedecieron a la palabra escaparon con vida al día siguiente a la libertad, a la tierra prometida. Bueno, hay una hora de prueba, hay una peste que está sobre el mundo entero y hay una salida para cada uno de nosotros. Hay una salida para ti, hay una salida para ti, pastor, hay una salida. Y no temas porque la congregación es de Dios, es del Señor, es Él el que la tiene en sus manos, no tú. Y si estamos pensando que vamos a tener problemas económicos, porque van a haber problemas económicos, pero el Señor es el que ha puesto la prueba y el Señor es el que dice que te va a librar de esa prueba. Entonces tenemos que confiar en Dios. Es hora de creer a la palabra de Dios. Y esta semana, mira, esta semana, no solamente estamos en este año 2020, sino que a la Pascua que comenzó ayer, una luna llena, una superluna. La superluna, una luna más grande de lo normal, porque es un momento en que la luna está más cerca de lo normal de la Tierra y adquiere una dimensión más grande a nuestros ojos. Pero eso pasó esta semana. Hay una luna, hay un eclipse de luna, un pedazo de eclipse de luna que no podemos ver, pero un pedazo de eclipse de luna donde la luna se pone roja o se pone rosada. Decían que iba a ser una luna rosada. Esta semana. Todas estas son señales que Dios ha puesto en el cielo para anunciar sus tiempos. ¿Será que la puerta para esta iglesia, para ti, para mí, puede ser el rapto? Este rapto es algo inminente que va a venir, es algo que está por suceder en cualquier momento. Y estas señales y estas lunas de sangre que han pasado y todas estas cosas, esta resurrección de la nación de Israel, que es uno de los prerequisitos para la venida del Señor, porque Él va a venir a esa nación, a esa tierra, a ese templo que ya va a estar edificado cuando Él venga, que están por edificar, pero que edifiquen el templo quiere decir que Anticristo se va a sentar en ese templo. Entonces no solamente es que viene el Señor, es que vienen unos tiempos de juicios muy grandes, porque Anticristo viene adelante. Y déjame decirte algo, y ya para terminar, porque creo que se me está acabando el tiempo, ya para terminar, que el apóstol Pablo habla de que se ha de materializar cuando se quite el anticristo o el hijo de perdición, cuando se quite de en medio el que lo detiene. Creemos que es la iglesia, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios en la iglesia, el que detiene al anticristo. Pero dice que no va a venir sin que antes venga la apostasía. Bueno, yo no sé si te vas a sorprender, pero déjame decirte que la apostasía ya llegó y llegó hace mucho tiempo. Llegó cuando Constantino se apoderó de la iglesia. El emperador de Roma se apoderó de la iglesia y cambió el calendario y cambió la ley, porque la ley, los 10 mandamientos de Dios, donde dice no te inclinarás a imágenes, ni te harás imágenes de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, en ningún lado. Dios no quiere imágenes. Y déjame decirte, cristianos, estamos llenos de imágenes por todos lados, en las iglesias, en las casas, que si cruces, que si cosas, que la pintura de Jesús, que el cruz resucitado, que el corazón de Jesús, que esto y que el otro. Dios no le gusta nada de eso. Pero por las tradiciones y porque la abuelita y porque el otro y el otro, las toleramos en las casas. Pues en mi casa no va a haber ninguna. Y a veces, pues, para Navidad, hay medio que disgusto y problema en la casa porque no hay arbolito y no hay nada de esas cosas. ¿Por qué? Hay quienes dicen, bueno, yo al Señor, yo creo que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Tamuz, de un dios pagano. Ese es el 25 de diciembre, pero lo han cristianizado. ¿Por qué está cristianizado?
porque lo mismo que hizo Constantino allá en aquel tiempo fue cristianizar la iglesia de Zeus, que es la catedral de San Pedro ahora, la iglesia fulanito de tal, la iglesia, y su cantidad, como dicen, el panteón de imágenes que ellos tenían, los convirtieron en santos de la iglesia católica. Pero eso no se quedó allá y no se quedó en los templos católicos también, están metidos en todas las iglesias, que si la fotografía, que si esto, que si etcétera. Dios no tolera las imágenes. Y si vamos a que seamos parte de la iglesia de Filadelfia, entonces tenemos que mantenerlo fiel a su palabra y creer, como dice aquí, Juan, no has negado mi nombre. Hay tanta influencia del mundo por negar la deidad de Jesús, por negar la misma existencia de Jesús. Algo que ha llegado hasta las Naciones Unidas, donde ellos no creen que Jerusalén es la capital de Israel. Pero ¿cómo es eso? Si Jerusalén fue creada precisamente por el rey David, el rey de Israel. Pero la ignorancia, la ignorancia de la historia, pues, bueno, las Naciones Unidas es otro elemento diabólico en este planeta. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero así es. Entonces tú y yo tenemos la oportunidad de salir bien de este tiempo. Primero, porque le vamos a creer a Dios, le estamos creyendo a Dios, estamos creyendo su palabra, no estamos negando la existencia de Jesús, no estamos de nada de esa locura. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que tiene poca fuerza, pero ha guardado la palabra de Jesús y no ha negado su nombre. Dice, no has negado mi nombre y no has negado y has guardado mi palabra. Por eso hay una salida. Por eso hay una puerta abierta. La puerta está abierta, mi hermano, para ti y para mí. Y este año es un año de toda redención, con muchas señales en el cielo sobre estas cosas. Algo va a hacer el Señor y yo estoy esperando un milagro inmenso esta semana. El día de las primicias, el día de la resurrección de Jesús, el día de la resurrección de nuestro Dios, mi Dios y mi Señor, como dijo Tomás, el apóstol, a Jesús. Ese día va a haber un milagro tremendo en este planeta. Yo lo creo. Y este año va a ser un año espectacular. A pesar de la peste que está pasando ahora mismo, hay una salida y es una salida milagrosa y es una salida donde el poder de Dios se va a manifestar en favor de su iglesia, en favor de sus hijos, en favor de todos aquellos que, al igual que la iglesia de Filadelfia, no han negado su nombre y se han mantenido, dice ahí, se han guardado su palabra. Bueno, mi hermano, que el Señor los bendiga a todos. Amén. Sí. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, tremenda palabra, Pastor Quique. Bueno, Pastor, qué bendición. La honra y la gloria es para Dios. Una gran enseñanza. Sabemos que cuando todo está bajo la palabra de Dios, cuando somos cristocéntricos, podemos entender lo que realmente Dios quiere mostrar a su iglesia. Hay un proceso muy fuerte en el pueblo cristiano. Hay costumbre, hay tantas cosas que difícilmente por mi fuerza o la fuerza del hombre podemos cambiar. Pero cuando nos argumentamos en la palabra y entregamos una palabra justa y eficaz, una palabra de aliento, una palabra que transforme realmente mi ser, mi forma de ser, mi forma de vivir, porque es que recordar el sacrificio de Cristo no es recordar por recordar, ya murió y lo enterraron, lo metí en la tumba vacía, en la tumba, y después que la tumba estaba vacía, resucitó. No, eso no es una historieta, es una realidad que debe estar en nuestra vida.
la verdadera justificación está el momento de resucitar Jesús, de ser realmente el Salvador del mundo. Si Él no hubiera resucitado, no habría ni expiación de pecado, ni justificación. Nada, no estaríamos aquí. Hemos creído que estamos aquí porque esa visión que le entregó a Juan para escribir a las iglesias de ayer, de hoy, de siempre, tiene un solo propósito, de que podamos entender que Dios quiere una iglesia pura, consciente, que le amemos. Pastor, realmente damos muchas gracias a Dios por su vida, y esto es un proceso que inicia. Yo le decía a la pastora Elvira, mañana ella estará llevando la palabra. Habíamos como 18, no sé cuántos conectados, pasó esto, nos cogió de sorpresa, pero doy gracias a Dios porque pudimos nuevamente reconectarnos, y esto a medida que vaya creciendo va a ser más difícil, el enemigo se va a mover con más fuerza, porque si hay algo que nosotros hemos creído, es que aquí viéndonos, seguimos clamando por las naciones, seguimos clamando por el pueblo de Dios donde quiera que se encuentre, con imagen o sin imagen, seguimos postrados delante de Dios, poniendo nuestra posición como el pueblo que le creemos, que en medio de la prueba el Señor está con nosotros. Quiero tomarme el atrevimiento de saludar al profeta Abinam. Ahí está, también está Noemí Parra, profeta. Estados Unidos tuvo problemas para conectarse con Érico, pero en Nueva York sí, el pastor está en otra conferencia. Siga usted, pastora Antira, que es la que está coordinando. Y gracias. Gloria a Dios, aleluya, maravilloso es el Señor. Gracias, Pastor Quique, por esa palabra tremenda. Aquí me llegó una pregunta, que entonces, si es así, la Santa Cena en celebración no debiera de ser domingo, sino sábado. Bueno, mira, porque llegan preguntas. Cada vez que se reúnen, como dice esto allá en Corintios, dice Pablo, cada vez que se reúnen en las casas a partir del pan, ¿no? Entonces él da las explicaciones o las indicaciones de cómo hacer esa reunión, esa celebración. De si es sábado o es domingo, mira, hay quienes objetan, aquí es donde la tradición lo vuelve trizas aún, porque la tradición cristiana, que también invalida la palabra de Dios, dice que es el domingo, cuando el Señor dice que es el sábado. Desde antes de todo, allá atrás, comienza con el sábado. Entonces tenemos este conflicto, porque la tradición, que si de la iglesia bautista, que si la otra iglesia, que si la otra iglesia, contra los adventistas del séptimo día, uno no sabe en qué va a pararse, porque ellos no piensan, ni saben, ni conocen el mismo Jesús que conocemos tú y yo. Ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel. Entonces tampoco nos podemos acomodar a esa mentalidad de ellos los sábados. Sin embargo, tienen unas escuelas proféticas tremendas esa gente. Entonces, y tienen el problema de que toda la escritura y las profecías la interpretan a través de un libro, que es El conflicto de los siglos, de Ellen B. White. Si tú no vas a través de la doña Ellen B. White, tú no entiendes las escrituras, y eso está mal también. Entonces, pero nosotros sí tenemos unos errores muy grandes también, que son los mismos errores de la Iglesia Católica. Y no quiere participar con los católicos, no quiere hacer, sin embargo, está sometido por la tradición a celebrar las mismas cosas que ellos. La Navidad es un invento católico. Y ha penetrado el espíritu del cristiano en los Estados Unidos, que ha impulsado esto de todas maneras para que se celebre evangélicamente en los términos católicos. Déjame decirte, en Washington, D.C., hay un obelisco que es un símbolo pagano de Egipto y es un símbolo masónico
pero representa la alianza que hay entre el Vaticano, que también tiene un obelisco en el centro de la plaza de San Pedro, que representa un útero de una mujer. Y ese obelisco en el centro, que es algo que se robaron de Egipto y se lo trajeron para Roma. Pero eso marca una alianza espiritual entre Roma, Washington, Buenos Aires. Buenos Aires hay otro obelisco. Comienza a buscar los obeliscos en el mundo y vas a ver los lazos masónicos que hay entre esas ciudades. Y te vas a asustar de lo que estás practicando hoy en día, que no es nada más que el trigo y la cizaña. La cizaña, algo muy parecido al trigo. Hay un cristianismo cizañoso, no el que se rucha piso, es que parece bueno, parece auténtico, pero no lo es. Y nosotros estamos en un tiempo que vamos a tener que creerle a Dios, así como Daniel le creyó a Dios y se metió en el foso de los leones y se metió en el fogón ardiente ese, y Dios lo protegió. Esta peste no tiene remedio. Hay quienes van a sobrevivir por su constitución física, pero los viejitos, 7'3" como yo para arriba, vamos a tener que depender en Dios, o estamos dependiendo en Dios para esto. Y esa plaga no entra en mi morada, porque Dios está conmigo, porque habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que vivir en esos términos. Y gloria a Dios por todos los doctores. Yo creo que todos los Lucas que hay allá afuera, porque Lucas era el doctor y era el médico privado personal del apóstol Pablo, que tenía un problema y él le pidió a Dios que lo curara y Dios le dijo no. Era 24, ¿verdad? Era 24. Así es. Te vas a quedar así. Bástate con mi gracia. Yo te curo, yo te mantengo. Yo creo que si esta cena del Señor, me parece que la cena del Señor es algo, y hay gente que está celebrando el Shabbat, y bueno, gloria a Dios, celebran el Shabbat los viernes en la noche y todas estas cosas. Pero el Señor nos ha mandado a celebrar la Santa Cena. Tenemos que saber el significado. Y yo no me pongo a celebrar el Shabbat, son cosas del Señor, son indicaciones del Señor, pero Pablo dijo, hay cosas que son estrictamente para los judíos y hay cosas que son para los para aquellos que han venido a ser injertados en el olivo, somos nosotros. Ahora que tocamos ese tema y hablando del Shabbat. Hay un mancha, Enrique. Dígame. A ver, un momentito. Es el Enrique de México, es el Enrique de México. Bueno, es el Enrique de México. Tenemos activado todos los celulares para que tomen Sí. los micrófonos, Estén muy para que pendientes de tomemos eso. pendiente. No se meta a la huya. Bueno, voy a dar un minuto más. Dame un minuto más. Porque el Señor, en los evangelios hay un pasaje donde una mujer cananita le pide que la ayude, que la sane. Y el Señor le dice, los discípulos le dicen, bueno, espanta a esta vieja porque está molestando aquí mucho. Y entonces la mujer pesa ahí, Señor, tiene que ayudarme, que no sé qué cosa. Entonces el Señor le dice, es que yo he sido mandado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todo el mundo ecualiza eso con los judíos. Y la casa de Israel, según el profeta Ezequiel, son las 10 tribus que se separaron de Judá, y esas 10 tribus se conocían como la casa de Israel. Y el reino estaba dividido en dos, al norte Israel y al sur Judá. Y los Judá prevalecieron hasta hoy. Las 10 tribus fueron dispersas por todo el planeta y no se sabe por dónde andan.
Pero si la palabra de Dios dice que a los suyos vino, los judíos, y los judíos no lo recibieron, y él dice que yo he sido enviado él ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero los que le recibieron, a eso les dio el poder de ser convertidos en hijos de Dios. ¿Quiénes fueron los que lo recibieron, sino aquellos a quienes él fue enviado? Me explico. La palabra cuando sale de mi boca no regresa a mí vacía. Si los suyos no lo recibieron, que eran los judíos, entonces él fue enviado a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que sí lo recibieron, porque lo van a recibir, porque ese es el mandato de él. Esa palabra salió de su boca y no regresa a él vacía. Lo que pasa es que, como no sabemos la historia de Israel, mejor dicho, identificamos la casa de Israel como Judá, y no necesariamente la casa de Israel es Judá nada más. Hay una casa de Israel por todo el planeta. Y yo pienso que los que lo hemos recibido somos parte de esa casa de Israel. En el término gentil, la palabra gentil, cuando tú le estudias bien, que Pablo dice, vamos, los gentiles son aquellos, porque ya tenían más de 600 años de haber estado perdidas esas 10 tribus. Los que Pablo, algunos que él consideraba como gentiles, eran de la casa perdida de Israel, pero que ya se habían gentilizado, porque ya no creían en Dios, ya se habían adorando a dioses extraños. Es precisamente lo que él le dice en Ezequiel: ya no van a adorar a dioses extraños, ahora me van a adorar a mí. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Maravilloso es el Señor, tremendo esta ilustración, pastor. Yo espero que no los haya enredado. No, estamos completamente claros. Ha sido una palabra excelente, con una excelencia maravillosa para este tiempo, que lo necesitamos, y definitivamente creo que ha ilustrado completamente todo el panorama, y tenemos un entendimiento aún mayor para poder discernir los tiempos en los cuales vivimos. Como sabemos el tiempo y todo se está grabando, voy a pedir al profeta David para que por favor ore en el nombre de Jesús. Ya mañana tenemos otro tiempo. Bendito sea el Señor, y me gozo con cada uno de los pastores, y nuevamente pues les pido disculpas por el pequeño tiempo que tuvimos allí, ¿verdad? La inconveniencia, pues porque a última hora pues Zoom nos aplicó que teníamos que pagar, y bueno, en la transacción se demoró un tiempo, pero gracias a Dios, bueno, ya tenemos, y así que todo ya preparado, así que ya vamos a poder seguir en los próximos tiempos, amado, ya bien ordenadito y con legalidad de reino. Amén. Así que bendiciones, buenas tardes, profeta, y pastor Kiki, 1.000.000 de gracias. Bueno, bendiciones a todos. Perdón por llegar un poco tarde. Tenía un par de cosas que el Señor le place situaciones como esta. Recibí la llamada de un pastor de España que yo conozco, colombiano, que se fue porque su familia tuvo acceso a la ciudadanía española, y me tomo este tiempo porque de verdad que hay que orar por los pastores. Y me llama y me dice: profeta, quiero, tú te imaginas, estoy en las afueras de Madrid, esto está militarizado, la cosa está terrible, muerte por un lado, muerte por el otro, estoy desesperado. Ayúdame. Tengo a mis hijos en Colombia, no he podido enviarles nada de comida, de plata, de dinero, porque no puedo salir. Tengo un dinero efectivo, no he podido hacer ninguna gestión bancaria porque no puedo salir. Ayúdame. Yo digo: tranquilo, yo te voy a ayudar. Y no se trata de eso, de lo que yo le vaya a ayudar. Se trata es de los niveles de desolación y de angustia que hombres de Dios están viviendo en este momento. Y nosotros tenemos como obligación de orar unos por otros
y de entrar en esa unanimidad y como lo he dicho, juntos y unánimes en este tiempo por el sacerdocio que verdaderamente está necesitando esa ayuda. Si podemos ayudarlo, hagámoslo, ya sea a través de los medios físicos, económicos, lo que sea. Y otra llamada la recibió otro pastor de aquí de Colombia diciéndome lo mismo.